Buenas, sean bienvenidos al Diario del Científico de Datos. En este vídeo vamos a continuar con la sección del curso de procesamiento del lenguaje natural que se está dando en Coursera. Estamos en el primer curso y en este vídeo vamos a hablar y resumir acerca de la segunda semana, que es clasificación de texto usando el método de Naive-Bayes. Vamos a ir en este vídeo directamente a la práctica, pero antes de empezar con eso, vamos a explicar por encima en qué consiste este modelo de clasificación. Este modelo de clasificación se basa directamente en el teorema de Bayes y obviamente va a tener una serie de supuestos, y el objetivo es poder clasificar un comentario como positivo o negativo dependiendo de un ratio, o como vamos a ver más adelante, del logaritmo de este ratio de la probabilidad posterior de que un comentario sea positivo respecto a que ese comentario sea negativo. Antes de empezar con los pasos, porque en el vídeo se explicaron de una serie de pasos a la hora de entrenar este algoritmo, vamos a empezar leyendo nuestros datos, los mismos datos que vimos en el video anterior, que está basado en una serie de tweaks, ya sean positivos o negativos, que lo podemos ir descargando desde la librería NLTK. También vamos a dividir nuestros datos en entrenamiento y un conjunto de test para entrenar en nuestro conjunto de entrenamiento y luego validar o testear nuestros resultados en un conjunto independiente de test. También generamos nuestra target para poder entrenar nuestro modelo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar explicando los 5 pasos del que consiste este modelo de Naive-Bayes. Antes del primer paso, pues obviamente un paso muy importante es el paso 0, que es ir recolectando los datos. Bueno, esto, por ejemplo, lo podemos recolectar de una serie de tweets. En este caso hemos recopilado 4 tweets, 2 tweets positivos, 2 tweets negativos, pero dependiendo del problema podemos recopilar nuestros datos de distintas fuentes. Y empezamos con el primer paso. El primer paso ya lo vimos la semana pasada, que es a partir de la serie de tweaks poder ir aplicando una serie de procesamiento. Por ejemplo, ponerlos en minúsculas, remover signo de puntuación, remover unas palabras de parada, palabras que no tienen sentido o que no tienen significado, perdón, para poder clasificar un comentario como positivo o negativo, estemizar nuestras palabras, tokenizar nuestras sentencias para quedarnos con la información necesaria a la hora de entrenar un modelo de clasificación. ¿Vale? Vamos a explicar cómo funciona esta función, que ya lo vimos también en nuestro vídeo de la semana pasada. Lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos un tweet, generamos nuestra clase para estemizar, nuestra lista de palabras que vamos a ir eliminando, palabras que no tienen un significado a la hora de clasificar un comentario como positivo o negativo. Eliminamos ciertos símbolos que no nos van a ayudar a clasificar nuestro tweet o a identificar nuestro tweet como positivo o negativo, ya sea estos símbolos, los retweets, las URL, los hashtags. Tokenizamos nuestro tweet y a partir de nuestra palabra, en nuestra lista de tweets tokenizados, si esta palabra no se encuentra en nuestra lista de palabras a eliminar o esta palabra no es un signo de puntuación, lo vamos agregando en nuestra lista de tweets. Vamos a hacer la prueba con este primer tweet y vamos a ver el resultado luego de procesarlo. Ya tenemos este tweet y este es el resultado del tweet ya procesado. Podemos ver que algunas palabras se han estemizado y se han ido eliminando palabras que no tienen significado a la hora de entrenar un modelo de clasificación para identificar si el tweet es positivo o negativo. También hemos eliminado ciertos símbolos que no nos ayudan a la hora de clasificar un tweet. El siguiente paso es ir contando las palabras. Tenemos nuestras palabras que vimos en el paso 0, nuestra serie de tweets, y a partir de estos tweets vamos a ir contando cuántas veces aparece cada palabra, ya sea en casos positivos como en casos negativos. Y vamos a contar también cuántas palabras en total hay en cada clase, ya sea positivo o negativo. Y por último, contamos cuántas palabras tiene nuestro vocabulario en general, ¿no? En este caso son 6. Hay 6 palabras en general en nuestro tweet. Y por cada palabra hemos contado cuántas veces aparece la palabra en un tweet positivo y en un tweet negativo.
De esto se encarga esta función, que también lo vimos en la semana pasada. Tenemos una serie de frecuencias, tenemos cada tweet y la target que corresponde a cada tweet, y por cada tweet vamos a procesar nuestro tweet con la función anterior. Y por cada palabra que está en nuestro tweet ya procesado, generamos un par, que es la palabra y nuestra target. Y por cada par vamos a ir contando cuántas veces aparece este par en toda nuestra lista de tweets. Hacemos la prueba. Lo generamos para toda nuestra lista de tweets de entrenamiento. Y vamos a ver cuántas veces aparece este símbolo en los casos positivos y cuántas veces aparece este símbolo en los casos negativos. Podemos ver que hay mayor frecuencia de que este símbolo esté asociado a un tweet positivo a que esté asociado a un tweet negativo. Vamos a explicar el paso 3 y 4, que es calcular el cálculo de probabilidades y el cálculo de logaritmo del ratio de probabilidades positivas respecto a negativas. Este ratio que nos servirá ya finalmente para calcular la probabilidad de si un tweet es positivo o negativo. ¿Cómo calculamos estas probabilidades? Pues muy sencillo. En el paso anterior ya hemos asociado para cada palabra el número de veces que aparece de manera positiva y el número de veces que aparece de manera negativa. Además, también hemos calculado el número de clases positivas y negativas, como la suma de cada frecuencia, ¿vale? Y vamos a usar estos valores. Lo que hacemos es lo siguiente. Por cada palabra calculamos, o ya tenemos, mejor dicho, este valor, que es el número de veces que ha aparecido esta palabra en una clase, ya sea positiva o negativa. Le sumamos 1 y lo dividimos entre el número total de cada clase y le sumamos el número de palabras en esta clase. En este caso, calculamos el número 2 más 1 entre el número en esta clase, que es 7, más el número de palabras únicas en esa clase, en este caso que coinciden y sea positivo o negativo, igual a 6. Entonces sería 3 entre 13. Y sería este valor. Lo mismo hacemos para todas las palabras. Y tanto para la clase positiva como para la clase negativa. Entonces ya tenemos estas probabilidades. Y por último, ya en el paso 4, necesitamos calcular este ratio. ¿Cómo calculamos? Pues muy fácil. Ya teniendo todas las probabilidades de cada palabra para los casos positivos y negativos, simplemente calculamos el logaritmo del ratio de positivos respecto a negativos. Es decir, calculamos el logaritmo de esta probabilidad menos el logaritmo de esta otra probabilidad. Y el valor es lo que vamos a almacenar en este lambda. Entonces empezamos con las funciones. En primer lugar vamos a calcular las probabilidades. Vale, empezamos entonces definiendo nuestra función de cálculo de probabilidades en primer lugar. Para eso necesitamos nuestro diccionario de frecuencias, que eso ya lo hemos calculado en el paso anterior. Entonces, el número de palabras va a consistir con todo el primer valor de nuestra clave de frecuencias. Nuestra clave de frecuencias consiste de un par, como hemos visto, ¿no? Es la palabra y la clase que pertenece. En este caso nosotros nos quedamos con el primer elemento, que es la palabra. Calculamos cuántas palabras tiene nuestro diccionario de frecuencias. Nuestros casos positivos son todos los valores de esta frecuencia en donde han sido clasificados como positivos. Y los casos negativos, el total de casos negativos es también la suma de todos los valores de nuestras frecuencias en las que el resultado o la target es igual a 0. Y nuestro diccionario de probabilidades es muy sencillo. Nuestro diccionario de probabilidades del par palabra positiva es el número de frecuencias del par palabra positiva entre este ratio que hemos visto anteriormente, suma total de todas las frecuencias positivas más el número de palabras que tiene nuestro vocabulario. Y lo mismo para el caso negativo. Hacemos este cálculo y ya tenemos nuestro diccionario de probabilidades, ¿no? Vamos a calcular la probabilidad de que, dado que es un caso positivo, aparezca esta palabra. Y lo mismo para el caso negativo. La probabilidad de que, dado que es un twin negativo, aparezca esta palabra. Podemos ver que hay más probabilidad de que esta palabra esté, dado que tenemos un tweet positivo, a que esta palabra es
esté, dado que tenemos un tweet negativo. Obviamente la suma de nuestras probabilidades deben ser iguales a 1, como vemos en este resultado. Y luego calculamos el valor de lambda. El lambda simplemente es, como vemos esta función, por cada palabra calculamos la diferencia de los logaritmos de las probabilidades, ya sea positivo como negativo. Vamos a calcular el valor de lambda para este símbolo. Al ser un valor muy grande, entonces es más probable de que sea positivo. Y en el caso 5 vamos a calcular el logaritmo del ratio de nuestras probabilidades a priori, ¿vale? Que es muy sencillo. Tenemos el número de tweets positivos y el número de tweets negativos y simplemente calculamos este ratio, el logaritmo de este ratio. Es muy sencillo. Definimos esta función en la que depende de una target y calculamos el número de casos positivos y el número de casos negativos y calculamos simplemente este ratio. Bueno, que el logaritmo, ese ratio, simplemente es la diferencia de los logaritmos. Pero como tenemos casos balanceados, este logaritmo de nuestras prioris deben ser completamente iguales a 0. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestros pasos para poder entrenar un algoritmo de Naive-Bayes. El siguiente paso es poder predecir en nuestro conjunto de test. Para este caso, ¿qué hacemos? Pues es muy fácil. Hacemos el paso 1 de limpiar nuestros tweets y generar una serie de palabras. Necesitamos nuestros lambdas, que ya lo tenemos calculado en nuestro paso 4. Y simplemente por cada palabra que tiene nuestro tweet, calculamos esta suma de lambdas. Y verificamos si es mayor a 0 o menor a 0. Mientras más positiva sea esta suma, quiere decir que nuestro tweet es positivo. Y mientras más pequeña y negativa sea esta suma, entonces nuestro tweet va a ser negativo. Los valores que tiene esta suma de logaritmos de nuestros ratios se encuentran menos infinito y más infinito. Mientras más grande es más probable que nuestro tweet sea positivo y mientras más pequeño o negativo, quiere decir que nuestro tweet es más probable de que sea negativo. Y lo hacemos mediante esta función. Tenemos nuestro tweet, tenemos nuestro diccionario con los logaritmos de nuestros ratios de probabilidades positiva y negativa. He agregado este parámetro si queremos que el resultado sea una clase o sea el valor de esta suma de logaritmos. Y entonces hacemos lo siguiente. Nuestro tweet, hacemos el procesamiento de nuestro tweet usando la función de procesamiento y por cada palabra que tiene nuestro tweet ya tokenizado, verificamos si esta palabra está en este diccionario y si está en ese diccionario vamos sumando los valores del logaritmo de estos ratios. Si esta suma es mayor a 0, entonces es positiva. Si esta suma es menor a 0, entonces el tweet es negativo. Vamos a hacer la prueba. Tenemos este tweet y queremos ver si es positivo o negativo. En este caso es positivo. Y si queremos saber el valor de la suma de los logaritmos de los ratios, lo calculamos agregando este parámetro de false y tenemos este valor total. Y con esta función vamos a calcular la clase, o sea, para cada tweet de nuestra lista de tweets, vamos a ir agregando el valor de la clase a la que pertenece, o a la que predecimos que pertenece. Y lo vamos a hacer con nuestro conjunto de test. Y este es nuestro resultado. Algo que se comentó también en nuestro vídeo es cómo evaluar, que eso también lo vimos en el vídeo de la semana anterior, que vamos a usar la función de scikit-learn de la precisión. ¿Vale? La precisión simplemente es la media de los casos en los que nuestro modelo coincide con el valor real. Mientras más alto sea ese valor, que está entre 0 y 1, quiere decir que nuestro modelo tiene muy buenos resultados. Obviamente que hay que tener en cuenta el tema del balanceo de nuestros datos. En este caso, como nuestros datos son balanceados, mientras más cercano sea a 1 o mientras más grande o por encima del 0,5 esté este valor, quiere decir que nuestro modelo tiene buenos resultados. Lo calculamos y nuestro modelo tiene una precisión del 99%, que es muy parecido a nuestro modelo de regresión logística que vimos en la semana pasada. En el vídeo también se habló sobre una serie de supuestos que tiene este modelo de Naive-Bayes. Principalmente son dos. Uno, el tema de independencia y que las frecuencias relativas sean un poco balanceadas en nuestro corpus, en nuestra lista de tweets.
Vamos a hablar un poco de la independencia. En primer lugar, este modelo Naive Bayes es un modelo muy simple, ya que no necesita tener que personalizar parámetros, a diferencia de otros modelos. Pero al ser simple, necesitamos que se cumpla un supuesto. Uno de ellos es que sea independencia de nuestras características. Por ejemplo, en el video se hablaron de estas dos frases. Por ejemplo, miremos este tweet. Según este tweet, es lógico pensar de que se está hablando de Winter. Pero, teniendo en cuenta el supuesto de Bayes, de Naive Bayes, de independencia, estas cuatro palabras tienen la misma probabilidad de que pueda ser seleccionada en esta frase. Entonces hay que tener en cuenta este supuesto de independencia. Que si bien es cierto, en muchos de nuestros problemas no se va a cumplir este supuesto de independencia, pero a pesar de eso, este modelo tiene buenos resultados, como hemos visto a la hora de medir la precisión. Otro supuesto es acerca de las frecuencias relativas que tenemos en nuestro corpus, en nuestra lista de tweets. Aquí el modelo asume de que las frecuencias positivas y negativas sean balanceadas. Es decir, que no haya tanta variación entre los casos positivos que los casos negativos. Cosa que lo estamos viendo en estos ejemplos. En este tenemos un caso claramente balanceado, pero no siempre pasa lo mismo en la realidad. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos, por ejemplo, en Twitter, muchos de los Twitter pasan un filtro para saber si ese tweet es ofensivo o no es ofensivo. Entonces, es de esperar que en nuestro conjunto de datos de Twitter haya más casos positivos o negativos. Entonces es otro problema que hay que tener en cuenta a la hora de hacer nuestro modelo de Naive Bayes. Y por último se habló sobre el análisis de error que puede tener este modelo de Naive Bayes. Entre los puntos que se hablaron, uno de ellos es el tema de puntuación. ¿Cómo afecta los signos de puntuación a la hora de identificar si un tweet es positivo o negativo usando este modelo? Por ejemplo, tenemos este texto y vamos a comparar estos dos casos. Un caso en donde tenemos este emoticono junto y otro caso en el que tenemos este emoticono separado. Vamos a ver cómo responde el algoritmo con estos dos casos. En este primer caso está diciendo que este comentario o este tweet es negativo y en este otro caso está diciendo que es positivo. Entonces hay que tener en cuenta mucho el tema de las puntuaciones, ¿no? Cómo se encuentran o cómo procesar correctamente el tema de los símbolos de puntuación o a la hora de, por ejemplo, tener estos tweets. Algo que se comentó también es cómo afecta o cómo puede afectar cuando vayamos eliminando ciertas palabras de nuestro tweet. Por ejemplo, tenemos esta frase y queremos predecir si esta frase es positiva o negativa. Entonces, realmente, según lo que estamos leyendo, esta frase es negativo, pero a la hora de procesar e ir eliminando ciertas palabras, por ejemplo, estas palabras que son palabras que están en nuestra lista de stock word, nos vamos a quedar con esta serie de palabras que ya de por sí nos están indicando que es positivo. Vamos a hacer la prueba. Obviamente, nuestro modelo nos está diciendo que este tweet o este comentario es positivo, cuando realmente no es positivo, es un comentario negativo. El fallo de nuestro modelo es por ir removiendo palabras que, si bien es cierto, no tienen un significado cuando es único, o sea, si analizamos cada palabra de manera independiente, no tiene una clasificación positiva o negativa, pero sí que en conjunto tiene mucha importancia y nos condiciona a la hora de identificar si este tweet es positivo o negativo. Es algo que hay que tener en cuenta también. Otra cosa que puede fallar nuestro modelo es en el orden en la que se encuentran nuestras palabras. Tenemos estos dos comentarios, tienen, como cada palabra es independiente, no tiene en cuenta el orden de las palabras. Como podemos ver en estos resultados, ambas palabras son, el algoritmo dice que ambas palabras son positivas cuando realmente una es positiva y otra es negativa. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta el orden a la hora de clasificar nuestros comentarios, ya sea positivo o negativo. Y por último se habló sobre ataques adversarios, ¿no? Comentarios que tienen connotación sarcástica o de ironía, cosa que para nosotros es fácil de identificar si es positivo o negativo, pero para nuestro modelo es completamente difícil o incluso imposible. Incluso los modelos más modernos también fallan en ese tipo de casos. Por ejemplo, aquí tenemos un comentario que para nosotros es positivo,
pero luego de pasar por el proceso de procesamiento, de semizar y quedarnos con las palabras antes de hacer las predicciones, las palabras restantes obviamente tienen un carácter negativo. Y es probable que nuestro modelo diga que es negativo, ¿no? Como podemos ver en este resultado. Obviamente para nosotros es fácil identificar que sea positivo, pero para el algoritmo es mucho más complicado. Y son casos que hay que tener en cuenta a la hora de poder entrenar nuestros modelos y a la hora de también validar nuestros modelos. Esto es todo por el vídeo de hoy. Hacemos recordar que no se olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificación y en la descripción vamos a compartir el enlace de este código y también el enlace de nuestro canal de YouTube, nuestra página de LinkedIn y nuestras redes sociales.